con objeto de comparar cómo nos acercamos a la solución o la resolución de un problema desde el punto del machine learning, del aprendizaje automático, en comparación con otras aproximaciones, como es el caso de la programación tradicional, pues vamos a enfrentarnos aquí a un pequeño problema, un problema muy simple, cuyo único objetivo, bueno, pues es ilustrar, ¿no?, un poco pues estos dos métodos a la hora de construir una solución. El problema en sí es el siguiente. Tenemos ahí un termómetro de pared que nos permite medir pues unos valores de temperatura, por ejemplo, pues es unos valores numéricos, ¿no?, como 55, 60, 32, pero no sabemos en qué unidades están. Con lo cual, bueno, pues en realidad no nos sirve de mucho. Entonces lo que vamos a hacer es crearnos un dataset a partir de medidas obtenidas en este termómetro y al mismo tiempo vamos a medir la temperatura en alguna escala conocida, ¿no? Por ejemplo, pues Celsius. Y así trataremos de encontrar cuál es la relación que existe entre los valores medidos en nuestro termómetro, ¿no?, en esa escala desconocida, respecto a pues esta escala conocida, que es la escala Celsius o Fahrenheit o cualquier otra que quisiéramos utilizar. Vale, una vez que tengamos esta relación, pues ya nosotros podremos inferir, ¿vale?, extraer o determinar a partir del valor medido en nuestro termómetro cuál sería la temperatura en esa escala Celsius. Empezaremos entonces recolectando datos para crear nuestro dataset. Entonces, pues al final tendremos dos listas. Por un lado, esas temperaturas que vamos midiendo en nuestro termómetro, ¿no?, en esa escala desconocida, y la temperatura medida experimentalmente en ese mismo instante en grados centígrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues medimos en nuestro termómetro un valor de 35,7 y pues en la escala Celsius, ¿no?, pues en otro termómetro que tengamos que nos mida en grados centígrados, pues nos sale este valor de 0,5, ¿no? O yo qué sé, pues apuntamos pues un valor de 48,9 en nuestro termómetro sin escala y pues en ese otro termómetro Celsius pues nos sale un valor de 8,0, ¿no? Es decir, vamos haciendo esas parejas de valores en nuestro termómetro y lo que serían las etiquetas asociadas, que al final es el valor que nosotros queremos que nuestro modelo sea capaz de determinar a partir de un valor en esa escala desconocida en nuestro termómetro, cuál sería el valor equivalente en grados centígrados, ¿no? Esa es la relación que queremos construir. Lo primero que vamos a hacer es convertir estas listas de Python en arrays de NumPy. Bueno, podéis ver que dentro de este cuaderno pues hay un montón de celdas como esta en las que se van a plantear pequeños retos, ¿no?, pequeños ejercicios. Entonces yo lo que os recomendaría es que cada vez que lleguemos a una de estas celdas paréis el vídeo y tratéis de resolver, bueno, pues el pequeño problema que se plantea ahí, ¿vale? Y luego seguís con el vídeo, podéis comparar vuestra solución. Pero bueno, es importante que intentéis hacerlo, ¿vale? Os salga o no os salga. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ejecutar esta celda para crear esas dos listas y ahora las vamos a convertir en estos arrays de NumPy, ¿no? Con lo cual, pues lo primero que habrá que hacer será importar esta librería. Y ahora, pues por ejemplo, aprovechando pues esas mismas variables, dado que esas listas originales en Python no las voy a necesitar para nada, bueno, pues ya las puedo convertir directamente en estos arrays de NumPy, ¿vale? Y bueno, pues los podemos imprimir también. Esta sería nuestras temperaturas, ¿no? Vamos a poner así, temperatura en esa escala desconocida. TU. Y lo mismo para esas temperaturas en grados Celsius, ¿no?
Vale, y aquí tendremos nuestros dos arrays de NumPy. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser tratar de visualizar nuestro dataset o alguna de las características del mismo, ¿no? Bien, esto siempre pues, nos va a ayudar a tener alguna intuición acerca de alguna posible relación que pueda existir entre pues, esos datos de entrada y las etiquetas correspondientes. Bueno, siempre nos puede dar alguna pista, ¿no?, de por dónde atacar el problema. Bien, entonces aquí nos plantean crear un gráfico de puntos que relacione las medidas de temperatura de ambas escalas, ¿no? De la escala desconocida sobre el eje X y de la escala medida con ese termómetro de grados centígrados sobre el eje Y. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que haremos será importar la librería Pyplot, ¿no?, que es la que vamos a utilizar para hacer la representación. Bien, entonces podemos establecer un título para la gráfica, por ejemplo, datos de temperatura. Poner también, por ejemplo, las etiquetas de ambos ejes, ¿no?, del eje X, que será pues esa medida de nuestro termómetro, y del eje Y, que será pues la temperatura en grados centígrados. Ahora, vamos a poner esto bien, label. Para crear este gráfico de puntos, sabemos que tenemos que utilizar la función scatter, ¿no?, de Pyplot. Y le vamos a pasar ahí las coordenadas en X y en Y de cada uno de esos puntos, que, bueno, pues básicamente son esos dos arrays de NumPy que creamos antes, ¿no?, con los valores de la escala desconocida, con los valores medidos en ese termómetro de grados centígrados. ¿Vale? Y mostramos la gráfica. Bueno, lo que está claro, viendo esta gráfica, es que existe una correlación lineal entre los datos de ambas escalas, ¿no? ¿De acuerdo? Si vemos aquí cómo están dispuestos todos estos puntos, vemos que esto representa básicamente una recta, ¿no? Esto nos llevaría a pensar pues que un modelo lineal sería el más adecuado para resolver este problema, ¿no?, para establecer la relación que existen entre las medidas en ese termómetro del cual no conocemos la escala respecto a sus medidas, ¿no?, el equivalente en grados centígrados, ¿no? Vemos ahí cómo existe esa relación lineal entre una escala y la otra. Bien, dado que nos decantamos por ese modelo lineal para, bueno, representar la relación entre esas dos escalas, esa escala desconocida y esa escala en grados centígrados, nuestro problema se reduce a encontrar cuáles son los valores que determinan la ecuación de la recta correspondiente, ¿vale? Bueno, la ecuación de una recta es esta que tenemos aquí, ¿no? En nuestro caso, el valor en Y, ¿vale?, en el eje Y, que sería la escala o el valor en esa escala en grados centígrados, pues será igual a la coordenada en X, que en nuestro caso será el valor en esa escala desconocida, multiplicada por un factor que no es más que la pendiente de la recta, más un valor de desplazamiento, ¿no? ¿Cuál es la separación de esa recta verticalmente respecto del origen, ¿no? Esto es la ecuación de una recta y esto es lo que tenemos que encontrar. Vale, bueno, de hecho, pues en Machine Learning esto viene representando esos parámetros del peso aplicado a un valor de entrada, ¿de acuerdo?, más ese bias o sesgo, ¿no? Bien, entonces, como decíamos, lo que tenemos que hacer es encontrar esos valores WB o esa pendiente y ese desplazamiento que van a
determinar la recta, ¿no?, que podemos representar aquí, ¿no? ¿Vale? Que viene un poco definida por estas medidas que estamos visualizando. ¿Cómo podemos calcular estos dos parámetros de la pendiente y el desplazamiento de esa recta que nos relaciona las medidas en ambas escalas? Bueno, una forma de hacerlo, un tanto chapucera, pues sería de forma manual, es decir, ir buscando valores de esa pendiente, de ese desplazamiento, calcular la recta correspondiente y ver qué tal se aproxima pues a esas medidas que tenemos, ¿vale? Y bueno, pues a continuación, en un proceso iterativo, ir ajustando esos parámetros, visualizando el resultado, ¿vale? Hasta que encontremos pues esa pareja de pendiente y desplazamiento que más se acerca a esa recta que buscamos, ¿no? Bueno, nosotros analizando un poco esta gráfica, pues ya podríamos deducir pues que esa pendiente tiene que ser positiva, ¿no? Porque la recta resultante pues crece en el eje X, ¿no? Es decir, a medida que nos desplazamos hacia la derecha en este eje, pues esa recta va creciendo, ¿vale? Con lo cual, pues lógicamente ya eliminamos todas las pendientes negativas, ¿no?, que nos darían rectas que crecerían pues en el sentido contrario. Y bueno, y luego respecto al desplazamiento vemos que esa recta pues pasa por aquí pues por un valor negativo o debería pasar, ¿no?, por debajo de -5 o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que el desplazamiento en principio va a ser negativo, pues cierta cantidad. Entonces, bueno, con eso podríamos ya empezar a jugar. Bueno, en este caso nos plantean aquí una serie de parejas de parámetros, ¿no? Pues el valor de lo que sería la pendiente, el valor de lo que sería el desplazamiento, ¿no? Aquí otra pareja, pendiente, desplazamiento y otra más, 3 parejas de valores, y lo que nos piden es crear un gráfico donde se muestre pues esa visualización anterior junto con las rectas resultantes que definen estas parejas que nos indican, ¿vale? Y ver, bueno, pues qué tal aproximan la relación existente entre pues esa escala desconocida y esa escala en grados centígrados. Bueno, pues eso, podéis parar aquí el vídeo y tratar de resolverlo, ¿vale? Vamos a resolverlo entonces. Lo que voy a hacer es aprovechar ya parte del código que tengo aquí para crear la visualización. Vale, en este caso vamos a cambiarle este título, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, aproximaciones. Nuestros dos ejes siguen siendo, por un lado, las medidas del termómetro en esa escala desconocida y las temperaturas en grados centígrados. Y lo que vamos a construir ahora, pues esas rectas de aproximación, ¿no? Vale. Entonces, lo que voy a hacer es crearme una lista con estas tuplas de parámetros. Epa, quieto, eso es. Que ahora voy a ir recorriendo, extrayendo pues cada una de estas parejas y hacer las predicciones, ¿vale? Basándome en esos parámetros. Es decir, hacemos aquí un bucle donde vamos sacando esos valores de la pendiente y del desplazamiento, ¿vale?, que tenemos en cada una de las parejas que están ahí en esa lista, y lo que voy a hacer es calcular los valores que predicen estos parámetros, ¿no? Es decir, voy a multiplicar este valor de W por el valor en mi escala desconocida y le voy a sumar ese desplazamiento, ¿no? Básicamente lo que estamos resolviendo es esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Estamos haciendo predicciones, intentando calcular cuál es el valor en grados centígrados, utilizando pues ese valor de W, es decir, esa pendiente, multiplicada por el valor en la escala desconocida, más ese bias, ese sesgo, que en este caso sería el desplazamiento de la recta.
Esto, lógicamente, dado que esto de aquí es un array de NumPy que estoy multiplicando por un escalar y al que le estoy sumando otro escalar, pues el resultado, esto va a ser otro array de NumPy, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es imprimir, crear la visualización, ¿no?, de esa recta. ¿Vale? Entonces, en mi eje X tendré estos valores en la escala desconocida y en el eje Y serán esos valores que acabo de predecir, ¿de acuerdo? Que acabamos de calcular. Podemos añadirle una etiqueta para que se nos muestre en la leyenda del gráfico, ¿no? Entonces, por un lado vamos a poner la pendiente, que, bueno, pues vamos a poner con 2 decimales de precisión y lo mismo para el desplazamiento, ¿no? B con 2 decimales. De acuerdo. Entonces, eso nos mostraría esas 3 rectas, ¿vale? Calculadas para cada una de esas 3 parejas de parámetros. Y esto, pues, no son más que las medidas de los termómetros, ¿no?, que teníamos ya de antes. Ahora mostramos el gráfico. Queremos que también nos muestre esa leyenda con los valores de los parámetros. Vamos a ejecutar la celda. Esto vamos a ponerle minúsculas. Vale, y aquí tendríamos la representación gráfica. Bueno, voy a cambiarle el color a los puntos para que, bueno, no coincida con el de esta recta. Pues le podemos poner, por ejemplo, rojo. Vale, entonces ahí vemos, ¿no? Esas rectas para esos valores de pendiente y desplazamiento. Entonces vemos, bueno, como la que mejor se nos ajusta, pues es esta recta de color azul, ¿no? Y un poco como decíamos, pues va a tener esa pendiente positiva, ¿no? Seguramente tendría que ser un poquito más grande, ¿vale? Tener un poquito más de pendiente y el desplazamiento quizás un poco más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, podríamos jugar ahí de forma manual, bueno, ajustando, ¿no?, esos valores hasta encontrar pues aquella que por lo menos visualmente se aproxime mejor a la recta que nos relaciona ambas escalas. De todas formas, pues eso, como decía, ¿no?, esto es así un poco chapucero. O nos vale para jugar o tener pues una primera aproximación a cuál sería el resultado, pero digamos que no es demasiado científico, ¿vale? Lo que podemos hacer es calcular cuál es el error asociado a cada una de estas 3 aproximaciones diferentes que acabamos de hacer, ¿no? Es decir, obtener una medida, un valor numérico que nos diga cuán buena es la solución que plantea cada una de esas 3 rectas. ¿Cómo podemos entonces calcular cuál es el error de esos 3 modelos que tenemos ahí, ¿no?, de esas 3 rectas? Bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a decir, medir la diferencia entre cuál es la medida obtenida por cada uno de esos 3 modelos respecto a la medida real, ¿no? Es decir, nosotros lo que vamos es a calcular, por ejemplo, supongamos para este punto, ¿no?, que serían aproximadamente, pues vamos a decir 33 grados, ¿no?, en nuestro termómetro, la medida de nuestro termómetro de escala desconocida. Bien, pues este modelo, ¿de acuerdo? Este modelo con estos parámetros que nos produce esta, o que se corresponde con esta recta naranja, nos daría una medida aquí, ¿vale? Y el error sería esta diferencia, ¿de acuerdo? Sin embargo, vemos que para las rectas verde y azul, que se corresponden con estos otros conjuntos de parámetros, tenemos un error mayor, ya que nos predicen un valor que se situaría por aquí, ¿vale? Con lo cual esta distancia es mayor que esta distancia.
Sin embargo, pues para otros puntos, como pueden ser, por ejemplo, estos dos de aquí, ¿no? Que sería pues para una medida pues a lo mejor de unos 57 grados y unos 60 o 60 y pico, 61, 60,5 grados, ¿de acuerdo? Pues esa recta azul nos va a devolver o generar valores muy próximos a la medida real, ¿de acuerdo? Es decir, el error aquí va a ser muy pequeño para este modelo, sin embargo, pues para el modelo que se corresponde con esa recta verde, pues será mucho mayor, ¿no? Porque nos obtendríamos valores que estarían aquí y otro valor que estaría aquí, ¿no? Entonces esta distancia pues vemos que es muy grande, ¿no? El error aquí es considerable para este punto de aquí y aquí también para esta medida aquí, ¿no? Hay mucha diferencia entre el valor real en grados centígrados y el que predice pues este modelo, ¿no? Con estos parámetros, el de la recta verde. Bueno, pero esto en vez de hacerlo de forma visual, podemos hacerlo de forma analítica, ¿no? Podemos hacerlo matemáticamente y obtener un valor numérico de ese error, una medida numérica de ese error. Porque de hecho habrá muchas veces en las que no podamos hacer este análisis visual, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando pues de un único parámetro y que pues nos es fácil representar. Pero habrá situaciones donde trabajemos con multitud de parámetros y no tendremos esta posibilidad de ver visualmente esa diferencia entre los valores reales, ¿de acuerdo? Y los valores predichos por el modelo. Con lo cual, pues necesitamos un mecanismo que de forma analítica nos permita determinar esa magnitud del error de nuestras predicciones. Como decíamos, el cálculo de ese error o pérdida, que también se llama, pues no es más que una medida del valor obtenido por nuestro modelo, es decir, esa predicción, y cuál es el valor esperado, ¿no? Que en nuestro caso pues es esa temperatura en grados centígrados. Bueno, y lo que nos interesa es la magnitud del error y no su dirección. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, si nosotros nos vamos aquí a esta representación, por ejemplo, si este es el valor esperado, el valor predicho por este modelo que se corresponde con la recta verde estaría aquí arriba, ¿no? Y tendríamos, pues, esta sería la magnitud del error, la distancia que existe entre este punto que estaría sobre esa recta y el punto que representa la temperatura esperada, el valor que nos debería dar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues el valor que nos devuelve pues la recta azul, ¿no? El error sería este, ¿no? Bueno, en un caso será positivo y en otro caso será negativo, dependiendo de cómo hagamos la operación. Pero eso en realidad nos da igual, lo que nos importa es esta magnitud de la distancia, ¿no? Que hay, esa diferencia entre el valor esperado y el valor obtenido, ¿no? O el valor esperado y el valor obtenido. Nos da igual si es positivo o negativo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se suelen utilizar son funciones aplicadas a esa diferencia que nos den valores positivos. Puede ser, como en este caso, el valor absoluto de la diferencia, o puede ser, en este caso, pues el cuadrado de la diferencia. En ambos casos vamos a obtener un valor positivo. Normalmente se utilizan, pues, funciones como esta, una función cuadrática. ¿Por qué? Porque se penalizan más los errores grandes, ¿no? Es decir, si tenemos errores muy grandes en nuestro modelo, se van a penalizar más. En este caso, la penalización es lineal, es decir, va a ser proporcional. Lógicamente, si el error es más grande, se va a penalizar más que si es un error pequeño, pero en la misma proporción. Es decir, si esto es el origen, el valor esperado, y aquí en el eje X tenemos el error medido, ¿no? Pues lógicamente si la diferencia es esta, ¿no? Pues tendremos, este será nuestro error. Para una diferencia más grande, lógicamente el error será más grande, van a ser proporcionales, ¿no? Pero hay una relación lineal. En este caso, si nosotros tenemos pues aquí un error muy pequeño, ¿no? La diferencia en el eje X, ¿no? Entre el valor medido y el origen, que es el valor esperado, pues nos dará un error pequeñito. Sin embargo, si la diferencia es pues grande, ¿vale?
pues el error que nos dará es, lógicamente, más grande, pero vemos que no es una relación lineal como la que tenemos aquí, ¿no? Sino que cuanto más crezca ese error, pues la función, ¿vale? Esa diferencia entre el valor esperado y el obtenido, pues va a ser mucho más penalizada, ¿no? Nos va a devolver un error mucho más grande, ¿vale? Por eso, bueno, pues se tiende a utilizar este tipo de funciones, ¿no? Por esa penalización mayor en errores grandes. Pues vamos con el siguiente ejercicio. En este caso nos piden implementar una serie de funciones. Por un lado, tendremos que implementar esta función model que básicamente lo que va a hacer es generar las predicciones de un modelo determinado. Es decir, va a recibir los valores de temperatura en la escala desconocida, es decir, ese array de valores y los parámetros del modelo y nos va a devolver un array con las predicciones, ¿no? Con las medidas estimadas en grados centígrados por ese modelo. Y por otro lado, vamos a implementar dos funciones que nos van a permitir calcular pues, los errores en base a estos dos tipos de funciones. Por un lado, el mean absolute error, es decir, el error absoluto medio, y por otro lado, el mean square error, ¿no? El error cuadrático medio. En ambos casos, ambas funciones lo que van a recibir es, por un lado, cuáles son las predicciones del modelo, cuál es el vector con las medidas reales y a partir de ahí pues tendrá que calcular el error. En un caso lo que va a hacer es la media de los valores absolutos del error de cada una de las predicciones, ¿vale? Y en el otro caso pues lo que tendrá que hacer es calcular pues también la media pero de los cuadrados de los errores de cada una de las predicciones. Bueno, pues podéis tratar de implementar estas tres funciones y, bueno, y a continuación pues ver cómo lo resuelvo yo en el vídeo, ¿no? Para comparar. En primer lugar vamos a implementar el modelo, es decir, esta función que va a realizar las predicciones, ¿no? Entonces recibirá por un lado pues ese array con los valores de esa temperatura medida en esa escala que desconocemos y los parámetros correspondientes. Y no hará más que devolver pues ese producto de ese parámetro W, ¿no? Que decíamos que era la pendiente de la recta, multiplicado por, bueno, pues por esas mediciones más ese desplazamiento, ¿no? Que viene siendo, bueno, pues ese otro parámetro B, ¿no? Bien, esto sería nuestro modelo para hacer las predicciones. Esto supuestamente nos va a devolver esas temperaturas o, bueno, esas aproximaciones a esas supuestas temperaturas en grados centígrados, ¿no? En función del valor de nuestros parámetros. Luego tendremos que implementar esas otras dos funciones que nos van a devolver pues una medida del error, ¿no? La diferencia entre lo que van a ser las predicciones que sean y los valores reales medidos en grados centígrados, ¿no? En este caso, pues va a ser la función que nos devuelva el error medio, ¿no? el error, perdón, absoluto medio. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esta función de NumPy que nos va a devolver el valor absoluto de las diferencias entre la temperatura real, ¿vale? La temperatura real medida en grados centígrados y las predicciones que hará nuestro modelo y devolvemos pues la media, ¿no? De esas diferencias. Y nos quedará por último calcular el error cuadrático medio, que va a ser pues una función muy similar a esta, ¿vale? El MSE
mean square error. Los parámetros que va a recibir pues van a ser también un array con las predicciones y un array con lo que serían las etiquetas, ¿vale? Al final lo que estamos implementando aquí o sería el equivalente, ¿no?, de un modelo de aprendizaje supervisado, ¿vale?, donde tenemos cuáles son los valores reales que tiene que devolver nuestro modelo, ¿no?, y estamos viendo pues el error que hay en la aproximación del mismo. Pero en este caso, en vez de calcular valor absoluto, lo que vamos a hacer es utilizar esta función square que nos va a dar los cuadrados de las diferencias, ¿no?, entre las medidas reales y las predicciones de nuestro modelo, ¿no? Y bueno, pues a esos cuadrados haremos la media, ¿de acuerdo? Bien, y con esto pues tendríamos implementadas esas tres funciones que nos solicitan ahí. Ahora que tenemos implementadas esas tres funciones, las podemos emplear para calcular el error asociado a cada uno de esos conjuntos de parámetros que graficamos previamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues este será el siguiente ejercicio que deberíamos implementar, ¿vale? Podéis intentarlo, como siempre, y bueno, y luego podéis comparar la solución con lo que aparezca en el vídeo. Vamos a resolverlo entonces. Primero que voy a hacer es traerme pues esa lista de parámetros, ¿vale? En realidad es una lista de tuplas con los parámetros correspondientes pues a esa pendiente y a ese desplazamiento de esas diferentes rectas, y me voy a crear una lista donde voy a almacenar los errores que van a generar pues cada uno de esos conjuntos de parámetros, ¿no? El medido utilizando la media del valor absoluto y la media de los cuadrados, ¿no?, de las diferencias entre las predicciones y los valores reales, ¿no?, y las etiquetas. Entonces vamos a crearnos aquí un pequeño bucle para ir extrayendo esos parámetros, y vamos a hacer las predicciones utilizando ya pues esta función que tenemos aquí implementada. Lógicamente, para poder utilizar estas funciones tendremos que ejecutar primero esa celda, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora ya están en el sistema. Y ahora ya la podría utilizar desde esta otra celda, ¿no? Entonces lo que voy a pasar en cada una de estas iteraciones del bucle es la lista, el array, ¿vale?, de medidas en esa escala desconocida, y le vamos a pasar los parámetros, ¿no?, W y B, ¿vale?, es decir, la pendiente y el desplazamiento. Y lo que voy a hacer es en esta lista añadir una entrada en forma de tupla donde irán los parámetros del modelo, donde irán el error absoluto medio. Para calcular ese error tendré que pasarle las predicciones y los valores reales, y donde irá el error cuadrático medio, ¿no? Y a esta función pues de igual manera tendré que pasarle las predicciones y las etiquetas, ¿no?, es decir, los valores reales, para que haga pues bueno, los cálculos correspondientes, ¿no?, de las diferencias entre predicciones y valores reales, y luego aplique pues lo que sea cuadrado, o en este caso el valor absoluto, y calcule la media. Bueno, con esto tendría dentro de esta lista tres entradas, y cada una de ellas sería una tupla donde irían los parámetros del modelo y las medidas del error. Vale, vamos a ahora imprimir, por ejemplo, una pequeña tabla donde se nos muestre toda esta información, ¿no?, para un poco comparar cómo funciona cada uno de estos, bueno, pues de esas rectas, ¿no? Vale. Entonces podríamos hacer
pues por ejemplo otro bucle mse in errors, vale, y aquí pues simplemente imprimir, ¿no? Print. Podríamos imprimir, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una impresión así rápida para ver cómo nos sale esto. De lo que es ese parámetro W, este parámetro B, de lo que es este error absoluto medio y de lo que sería este error cuadrático medio. Vale, un poco pues para ver qué nos sale ahí. De acuerdo, luego si eso podemos añadirle pues algún título en esas columnas o cambiar un poco el formato, ¿no? Pero bueno, vamos a ejecutar esto y así también comprobamos que esas funciones pues van bien. Bueno, y ahí tendríamos un poco la información, ¿no? Por un lado tendríamos, por ejemplo, para este caso, ¿no? Estos serían sus parámetros, 0,5 menos 18, y este sería el error absoluto y este el error cuadrático, ¿no? En este caso, pues error absoluto, error cuadrático medio, error absoluto medio y error cuadrático medio para este tercer caso. Vale. Bueno, como vemos aquí, bueno, vamos primero a, digamos, mejorar un poco el formato de esta salida. Entonces vamos a crearnos, por ejemplo, ahí 4 columnas de, por ejemplo, pues para 7 caracteres. Podemos ponerle ahí unos títulos. Vamos a ver. La primera columna se corresponde con el valor de ese parámetro W, ¿no? Que es la pendiente de la recta. Vamos a poner ese texto ahí centrado y vamos a hacer lo mismo para las otras 3 columnas que van a ser el parámetro B, el MAE, el mean absolute error y el mean square error. Vale, podemos añadir aquí también unas líneas 6, 7, por ejemplo esto por 4. Vale, entonces tendríamos ahí ya esa cabecera, ¿no? De esas columnas y ahora, bueno, pues vamos a situar en esos espacios de 7, pues aquí alineado a la derecha, bueno, entonces va a ir alineado a la derecha. Aquí igual y aquí igual. Vamos a ver cómo nos queda esto. Bien, vale. Vemos entonces pues nuestros 3 conjuntos de parámetros y los valores de los errores utilizando pues esas 2 mediciones diferentes. Y bueno, pues de aquí vemos claramente que la recta correspondiente a estos parámetros, ¿no? Pendiente 0,5 y ese desplazamiento de menos 18 es la que tiene un menor error, ¿vale? Lógicamente, utilizando ambas funciones, nos va a dar un error menor. Que, bueno, como ya sabíamos, ¿vale? Era esta recta que nos aparece aquí pintada de azul, ¿no? Ya lo habíamos visto, bueno, se veía aquí claramente porque la diferencia es importante, ¿no? Entre esos 3 modelos distintos. Pero bueno, si fuéramos haciendo más aproximaciones, modificando o ajustando esos parámetros de forma manual, pues llegaría un momento donde nos sería difícil de forma visual determinar cuál de los diferentes modelos que estamos probando se ajustaría mejor, ¿no? Entonces necesitamos pues algún mecanismo o algún sistema para determinar, como en este caso, ¿no? De forma analítica, cuál es el mejor resultado.
En lugar de ir buscando de forma manual e iterativa pues aquellos parámetros que nos generen pues la recta que mejor aproxime la relación que existen entre las dos escalas, ¿no? Esa escala desconocida y la escala en grados centígrados, bueno, pues existen métodos matemáticos que nos permiten resolver problemas de este tipo, que no son más que regresiones lineales, de una forma pues más o menos simple, ¿no? Uno de estos métodos es el método de los mínimos cuadrados, que se reduce, bueno, pues a resolver estas dos ecuaciones que tenemos aquí, que nos van a devolver el valor de la pendiente y el valor del desplazamiento, ¿no? Donde, bueno, pues aquí estas X e Y representan, por un lado, las medidas en nuestra escala desconocida, y estas sí, pues serían las medidas pues en grados centígrados, ¿no? Lo que vienen siendo las etiquetas de nuestro dataset. El siguiente ejercicio que se nos plantea entonces pues es el de implementar precisamente esta función de mínimos cuadrados que nos va a permitir calcular los parámetros de nuestro modelo, es decir, la pendiente, el desplazamiento de esa recta a partir de los conjuntos de datos correspondientes a las medidas en esa escala desconocida, que van a ser pues estas X, y las etiquetas, ¿no? Que son pues esas medidas en grados centígrados. Bueno, pues como en los otros casos, podéis parar aquí el vídeo, tratar de implementarlo y luego pues comparáis con la implementación que se muestra en el vídeo. Vamos entonces a definir una función que le vamos a llamar list_squares y que va a recibir dos arrays, ¿no? Por un lado, las medidas en esa escala desconocida y por otro lado las etiquetas, ¿no? Que bueno, eran esas medidas en nuestra escala en grados centígrados. Vamos a necesitar el número de elementos que tienen estos arrays, ¿vale? Que en los dos casos va a ser el mismo, ¿no? Es decir, esta n de aquí, entonces podemos coger cualquiera de ellos y utilizar ese atributo size, ¿no? Para extraer el número de elementos de los mismos. Y ahora vamos a implementar, bueno, pues de estas dos ecuaciones, ¿no? Que nos van a devolver la pendiente y el desplazamiento. La pendiente que en nuestro caso le estamos llamando W, ¿vale? Bien, pues vamos a implementar lo que sería el denominador de esa división. Entonces tenemos ahí n por aquí sería el sumatorio de los productos, ¿vale? De los elementos de X y de Y, ¿no? Entonces lo que hacemos es multiplicar esos dos arrays, ¿vale? Elemento a elemento, y obtenemos la suma de esos productos, ¿no? ¿Vale? Y esto es lo que vamos a multiplicar por n. Que me comiste uno. Vale. Bien, entonces ya tendríamos implementado este elemento de aquí. Vamos a implementar ahora este otro, ¿no? Que viene siendo pues el producto, por un lado, del sumatorio de los elementos de X y por otro lado el sumatorio de los elementos de Y, ¿no? Es decir, esto será menos el sumatorio de ese vector X por el sumatorio de los elementos de ese vector Y. Y así tendríamos implementado nuestro numerador. ¿Qué tenemos en el denominador? Bueno, pues tenemos aquí también un producto de n por el sumatorio de los cuadrados de los elementos de X, ¿vale? N por, aquí tendremos el cuadrado de los elementos de X y a esto le vamos a aplicar el sumatorio, menos, y aquí será el cuadrado de la suma, ¿no? Es decir, nosotros vamos a hacer la suma de los elementos de X y a esto le vamos a aplicar el cuadrado. Bueno, pues en principio tendríamos implementada esta ecuación que nos va a dar la pendiente. Vamos ahora con el desplazamiento y aquí tenemos pues otra división donde este primer término no es más que
la suma de los elementos de y, ¿vale? Y ahora aquí tendremos pues la pendiente por la suma de los elementos de x, pendiente que en nuestro caso es esta w, parámetro w que calculamos antes, por la suma de los elementos de x dividido todo entre n. Vale, y en principio pues tendríamos ya calculados nuestros parámetros que debería devolver nuestra función. Así que hacemos un return y los vamos a devolver como una tupla, ¿no? Esos dos valores, w y b. Bueno, pues con esto vamos a ejecutarlo para ver que no haya ningún error sintáctico. Vale, pues está implementada nuestra función. En el siguiente ejercicio, lo que se nos plantea es utilizar esta función que acabamos de implementar de mínimos cuadrados para determinar cuáles son los parámetros de la recta, calcular cuál es su error y representarla. Bueno, pues tratad de hacerlo y luego lo podéis ver en el vídeo. Lo primero que vamos a hacer va a ser, pues lógicamente, calcular los parámetros, ¿no? Utilizando pues esta función que acabamos de implementar. Entonces, bueno, pues vamos a obtener esos dos valores, w, llamando a esta función list_squares y le vamos a pasar las medidas en la escala desconocida y las medidas en grados centígrados. Bueno, y vamos a imprimir pues esos parámetros y así también comprobamos que pues esa función nos funciona, w y b, ¿no? Pues también esa variable b y con esa precisión de 2 decimales. Vale, vamos a ejecutar esto. Bueno, y nos da, vemos ahí un valor de 0,54 para la pendiente y un desplazamiento de menos 17,30. Bueno, si nos fijamos en aquella recta azul que teníamos por ahí, ¿no? Vemos que va a ser parecida a esta, ¿no? Pues una pendiente también de 0,50 y algo, ¿no? Va a tener un poco más pendiente, va a crecer un poco más que esta y va a empezar un pelín más abajo, ¿vale? Bueno, pero en principio va a ser parecida a esta, ¿no? Ya vemos que nos va a dar, ahora lo veremos gráficamente al visualizarlo, pero bueno, parece que va a pasar por aquí entre estos puntos rojos, ¿no? De las mediciones. O sea que, bueno, así podemos ya intuir que el resultado pues va a ser correcto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Calculando lo que es el error y representándola gráficamente. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer pues va a ser precisamente calcular los errores. Entonces, por un lado, tendremos las predicciones, ¿vale? Que las obtendremos utilizando pues esta función model que implementamos antes, donde le vamos a pasar las medidas, ¿no? En esa escala desconocida y los parámetros de nuestro modelo, ¿vale? Y ahora vamos a calcular los errores, el error absoluto medio, a partir de esta función con esas predicciones y las medidas en grados centígrados, y lo mismo para el error cuadrático medio, mslos, también con las predicciones y la temperatura en grados centígrados. Y vamos a pues también imprimir los resultados, ¿no? Por un lado vamos a imprimir cuál es ese mae .2f y por ejemplo en otra línea el
error cuadrático medio. Vale, y vamos a ejecutar esto. Epa, que me comí aquí una n. Y esto sobra. Así. Vale, entonces vemos que nos da un error cuadrático medio de 2,93 y un error absoluto medio de 1,64, ¿no? Sin duda menores que estos valores que teníamos aquí, ¿no? Vale, 1 y pico en el MAE, 2 y pico en el error cuadrático medio. ¿De acuerdo? Lógicamente va a haber cierto error, ¿no? Porque estos puntos de aquí, como vemos, no forman una línea, ¿vale? Nosotros lo que estamos es tratando de obtener la recta que mejor se aproxime a estos puntos que tenemos aquí. Pero lógicamente una recta no puede pasar por todos ellos, con lo cual siempre va a haber un error. Estamos obteniendo la recta con el menor error posible, ¿vale? Utilizando este método. Y por último, pues vamos a hacer la visualización, ¿no? Entonces vamos a crear aquí un gráfico donde le podemos poner aquí un título, pues yo que sé, método de mínimos cuadrados, donde nuestras etiquetas de los ejes van a ser las mismas que antes. Esta es la medida del termómetro desconocida, y esta va a ser la medida o la temperatura en grados centígrados. Vale, vamos a mostrar cuál es esa recta calculada a partir de los parámetros de nuestro modelo. Entonces lo que haremos pues será simplemente hacer un plot de en el eje X las medidas en pues esta escala desconocida y en el eje Y nuestras predicciones, ¿vale? Y podemos, para lo que es la leyenda, poner ahí, pues, por ejemplo, como hicimos en otros casos, imprimir ahí los parámetros, ¿no? La pendiente v.2f y cuál es el desplazamiento v.2f, vale. Y vamos a mostrar también las medidas de los termómetros, pues con la función scatter, ¿no? Vamos a mostrar la leyenda y vamos a mostrar la gráfica. Bueno, vamos a ejecutar. Vale, y aquí lo vemos, ¿no? Bueno, vamos a darle esto un color diferente, por ejemplo, orange. Está, orange. Vale, entonces aquí vemos los puntos de las medidas, ¿no? Y esta es la recta que obtenemos aplicando este método analítico de mínimos cuadrados para resolver un problema de regresión lineal. Vamos a resolver ahora este mismo problema, pero desde el aprendizaje automático. Es decir, vamos a aplicar un algoritmo de aprendizaje supervisado para tratar de encontrar cuál es la relación que existe entre estas temperaturas en esta escala desconocida y las temperaturas medidas en esa escala en Celsius, ¿no? En grados centígrados. Al final lo que tratamos de hacer es construir un modelo que va a tener una serie de parámetros, de forma que a partir de unos datos de entrada,
que tendrán pues una serie de atributos, en este caso un único atributo que va a ser esa temperatura medida en esa escala desconocida y una serie de etiquetas, ¿vale? Es decir, las salidas que debe generar nuestro modelo, de acuerdo, que van a ser esas temperaturas en grados centígrados, pues durante un proceso de entrenamiento va a tratar de extraer la relación existente en esas dos escalas, de forma que cuando suministremos nuevos valores en esa escala desconocida, valores que no haya visto durante el entrenamiento, sea capaz de predecir, pues de una forma más o menos acertada, cuál será el valor correspondiente en la escala en grados centígrados, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí un poco cuál es ese ciclo de aprendizaje de nuestro modelo, ¿no? Que ya lo conocemos. Bueno, pues al final tendremos implementado aquí nuestro algoritmo, recibiremos una serie de valores de entrada. El modelo, en función de los parámetros, de los valores de los parámetros que tenga en ese momento, hará una serie de predicciones que compararemos con las etiquetas, ¿no? Con esos labels, con esos valores que ya tenemos medidos en grados centígrados, calcularemos el error y en función de esos errores se optimizarán pues los parámetros y así, bueno, estaremos iterando hasta que, bueno, pues las predicciones que se hagan pues sean lo más correctas posibles, ¿no? Para este ejemplo, el modelo ya lo vamos a tener implementado en esta clase, Dummy Model. Va a tener una serie de atributos, ¿vale? En este caso, bueno, pues van a ser los dos parámetros WB, es decir, lo que es la pendiente y el desplazamiento de la recta, que inicialmente pues se establecerán con, bueno, pues a unos valores aleatorios, y tendrá otro parámetro, ya tiene establecido un valor por defecto, que es el learning rate, ¿no? Que, bueno, pues es uno de estos que llamamos hiperparámetros de los modelos de aprendizaje automático, muy utilizado, que, bueno, determina la velocidad con la que se actualizan los diferentes parámetros en el proceso de optimización de los mismos durante el entrenamiento, ¿no? Vale, estos típicos parámetros que tenemos que ajustar manualmente, bueno, pues un poco viendo cómo se comporta el modelo durante el entrenamiento. Así por comentar brevemente, pues tendremos también aquí pues una propiedad que params, que nos va a devolver cuáles son los parámetros actuales del modelo. Tendremos pues la función que nos hará la predicción correspondiente a un valor de entrada, que será una temperatura en esa escala desconocida, que multiplicaremos por ese parámetro W, ¿no? Ese atributo de nuestra instancia de la clase, y es decir, la pendiente de la recta, y a la que le sumaremos el bias, ¿no? Que va a ser el desplazamiento de esa recta. Tendremos también una función que nos va a permitir calcular cuál es el mean square error, ¿no? El error cuadrático medio en un instante determinado a partir de las predicciones y las etiquetas, ¿no? Función que ya conocemos, que implementamos previamente. Y aquí tendríamos la función que se va a encargar de realizar el entrenamiento de nuestro modelo. Bueno, por comentar muy brevemente, esta función pues va a recibir las entradas, ¿no? Ese dataset con las temperaturas en la escala desconocida, va a recibir las etiquetas correspondientes a esos valores de entrada, ¿no? Es decir, cuál es la temperatura equivalente en grados centígrados, ¿no? Para cada una de esas que recibimos aquí, y tendremos también otro argumento cuando llamemos a la función en el que estableceremos cuántas iteraciones, ¿no? Vamos a realizar de entrenamiento, ¿no? Al final este valor lo que va a controlar es el número de iteraciones que realizamos en este bucle. Bueno, durante el proceso de entrenamiento básicamente lo que vamos a hacer va a ser las predicciones, ¿no? Es decir, estamos aquí,
¿no? Nuestro modelo recibe las entradas, aplicamos los parámetros para hacer una serie de predicciones y a partir de ahí tendremos que calcular el error de la predicción y optimizar los parámetros del modelo, ¿no? Y así seguir haciendo iteraciones. Vale, entonces esto es básicamente lo que hacemos nosotros aquí. Es decir, en este caso, el algoritmo que estamos utilizando de optimización, bueno, pues es equivalente al del descenso del gradiente, que creo, bueno, supongo que ya os habrán hablado de él, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que hacemos aquí, si os fijáis, ¿no? Estamos viendo cuál es la diferencia entre esas predicciones y esas etiquetas. En realidad lo que estamos haciendo aquí es aplicando derivadas o derivadas parciales, viendo cuál es la contribución de cada uno de los parámetros de nuestro modelo al error, ¿de acuerdo? Y en función de esa, digamos, contribución particular o dependencia, ¿no?, del error respecto a uno de los parámetros, pues los vamos a ir actualizando, ¿no?, que es lo que hacemos pues en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si os fijáis, bueno, pues estamos decrementando pues una cierta cantidad, que van a ser estos gradientes, que van a depender del error producido, ¿vale? En el conjunto de las entradas, porque esto lo estamos haciendo para esos vectores completos, ¿no? Es decir, estamos viendo cuál es la contribución al error de todas las diferencias que hay, ¿no?, entre predicciones y etiquetas, ¿no? Estamos calculando ese valor medio. Y bueno, pues aquí aplicamos en función del learning rate, ¿no?, con este factor, pues ese descenso o ajuste de nuestros parámetros, ¿vale? Y bueno, y estaremos iterando pues por el número de épocas que hayamos establecido. Vamos entonces con este proceso de entrenamiento. Antes de nada, lo que vamos a hacer es normalizar los valores de entrada, es decir, de esta escala desconocida, para que se encuentren dentro del rango -1, 1. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Esto es algo muy habitual, ¿no?, en aprendizaje automático. El normalizar pues algunos de los atributos de nuestro dataset, ¿no?, de nuestro conjunto de datos, para que se encuentren, pues por ejemplo, en un rango determinado, para que no haya muchas diferencias de escala entre ellos. Es decir, si tenemos pues un atributo que trabaja con valores pues muy grandes, ¿no?, y otro atributo que trabaja pues en una escala muchísimo más pequeña, pues esto va a dificultar, ¿no?, todo lo que es el proceso de entrenamiento, etcétera. Entonces lo que se suele hacer pues es normalizar, ajustar estos valores para que se encuentren pues dentro de unas escalas similares, ¿no? Además, el proceso de entrenamiento va a funcionar mejor cuando nuestros parámetros, ¿vale?, de nuestra red neuronal se encuentran pues eso, en un rango que está ahí en torno al 0, ¿no?, entre -1 y 1, o valores más o menos ahí en el entorno. Si nos fijamos, por ejemplo, los valores de nuestra escala desconocida, vamos a ver por aquí, aquí los tenemos, ¿no?, pues son valores que vemos pues que se escapan un poco, ¿no?, de ese rango, en torno al 0, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a hacer es pues un poco manteniendo esa distribución de valores, pero vamos a reducirlos en escala, ¿no?, aplicando pues un tipo de normalización que se denomina en este caso escalado en rango, y que no es más que aplicar esta fórmula sobre cada uno de los valores del dataset, ¿de acuerdo? Con lo cual pues nos van a quedar en este intervalo, ¿no?, de -1, 1. Bueno, pues esto va a ser el ejercicio siguiente, ¿no?, que se nos está planteando aquí. Así que, bueno, podéis parar el vídeo, tratar de resolverlo y, bueno, y a continuación comparar con pues, la solución que se proponga. Bueno, la solución de este ejercicio debería ser
bastante simple, ¿no? Vamos a crearnos aquí un nuevo vector que le vamos a llamar, pues eso, temperaturas en esa escala unknown, desconocida, pero normalizado, y simplemente vamos a implementar pues esta ecuación que tenemos ahí. Es decir, vamos a coger esos valores de entrada, le vamos a restar el mínimo de ese array y esto lo vamos a dividir por la diferencia que existe entre el máximo menos el mínimo, ¿no? Es decir, los límites de, bueno, del array, ¿no? De los valores del array. Vale, entonces si nos fijamos aquí, tras ejecutarlo, como todos los valores que obtenemos ahora van a estar dentro de este rango de aquí, ¿no? Bueno, en principio no teníamos valores negativos, con lo cual todos serán positivos, pero van a estar, en este caso, todos entre 0 y 1, ¿no? Vale. Muy bien. Ya tenemos nuestro modelo, ¿vale? Que sería, bueno, pues esta clase que tenemos aquí. Vamos a ejecutar esta celda, ¿de acuerdo? Bien, para que se nos cargue la clase. Tenemos nuestro dataset, que lo tenemos normalizado. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser entrenarlo. Y nos indican que, pues, tenemos que entrenarlo durante unas 10.000 iteraciones. Así que en este ejercicio que nos plantean aquí, deberemos crear el modelo, es decir, una instancia de esa clase que tenemos ahí implementada, entrenarlo durante pues estas épocas y finalmente, ¿vale? Una vez que termine ese proceso de entrenamiento, obtener cuáles son los parámetros resultantes y cuál es el error cuadrático medio final. ¿De acuerdo? Que, bueno, pues debería darnos un resultado similar a este 2,93, que es el que obtuvimos por el método analítico de los mínimos cuadrados. Bueno, pues vamos a... o bueno, podéis parar aquí el vídeo, tratar de implementarlo por vuestra cuenta y a continuación, bueno, pues comparar con la solución que haga yo aquí. Lo primero que haremos será crear el modelo. Entonces, pues en una variable vamos a almacenar una referencia de una instancia de esa clase DummyModel. Y una vez creado nuestro modelo, pues lo entrenamos, ¿no? Es decir, vamos a invocar este método train que recibía varios parámetros, pues ahí los vemos, ¿no? Las entradas, las etiquetas y el número de épocas, ¿no? Entonces las entradas van a ser nuestro vector de medidas, ¿no? En esa escala desconocida, pero normalizadas. Vamos a pasarle las etiquetas, que son las temperaturas en grados centígrados, y el número de épocas que está definido en esta constante, ¿no? Que tenemos ahí. Bien, si nos vamos a la implementación de este modelo, perdón, de este método train, ¿vale? Vemos que nos devuelve algo. Lo que nos devuelve es esta lista, ¿vale? History, que en cada una de las iteraciones de este proceso de entrenamiento va añadiendo a su vez una nueva lista que va a contener pues esta variable i, que no es más que el identificador de la época o la iteración en la que se encuentra, los parámetros, ¿vale? W y B obtenidos en esta iteración y el error cuadrático medio a partir de los parámetros de esta iteración, ¿no? Es decir, va a llamar a esa función interna, msloss, donde le va a pasar las predicciones que se calcularon durante la iteración actual y las etiquetas, ¿no? Así, de esta forma, nosotros vamos a obtener un histórico con los parámetros y el error de cada una de las iteraciones del proceso de entrenamiento.
Vale, entonces nosotros lo vamos a guardar aquí también en una variable, porque así podemos mostrar el resultado final, ¿no? Que nos piden ahí de cuáles son los parámetros y cuál es el error cuadrático medio final, ¿vale? Así que simplemente vamos a imprimir pues lo que sería la última entrada de esa lista, ¿no? Es decir, cuál es la época, cuáles son los parámetros, cuál es el MSE, que está en... vamos a sacar directamente, así, el último de... la última de las entradas de esa lista, ¿no? Que se va a corresponder con los datos de la última de las iteraciones de entrenamiento. Bueno, pues vamos a ejecutar esto. Vemos que la ejecución, ¿no? Bueno, pues esto nos puede parecer un número alto de iteraciones de entrenamiento, pero vemos que se ejecuta tremendamente rápido y aquí tenemos el resultado final, ¿no? De la última iteración, la iteración 10.000. Estos serían los parámetros, el parámetro W, el parámetro B, o el bias. Y realmente aquí lo que nos interesa es cuál es el error cuadrático medio de la última de las iteraciones de entrenamiento, ¿no? Y vemos que es este 2,9283, bla, 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 bla. Es decir, prácticamente este 2,93 que obtuvimos previamente aplicando pues un método matemático, ¿no? Ese de mínimos cuadrados. Es decir, nosotros ahora acabamos de construir un modelo que fue capaz de aprender, sin que nosotros le dijéramos nada, cuál es la relación existente entre esa escala desconocida y esa escala en grados centígrados. Y lo hizo a partir de una serie de ejemplos que nosotros le pasamos, ¿no? De una serie de datos. Nosotros en ningún momento le dijimos cómo era esa relación o cómo tenía que hacer para calcular esa relación, más allá de, bueno, pues implementar un algoritmo, pero un algoritmo genérico de optimización de parámetros. ¿Vale? Bueno, pues vemos así cómo con un modelo de aprendizaje automático podemos resolver este problema, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues calcular o obtener esa relación entre esas dos escalas. Ahora podemos utilizar el modelo para hacer inferencia, es decir, hacer predicciones sobre valores de entrada que no se vieron durante el entrenamiento, ¿no? Es decir, lo que serían valores nuevos para el modelo. Y debería ser capaz de calcularnos el valor correspondiente en esa escala en grados centígrados. Vale, bien, pues aquí nos plantean el siguiente ejercicio. ¿Cuál sería la predicción del modelo para una temperatura de 50 grados en la escala desconocida? Importante aquí, ¿no? Dado que nosotros calculamos los parámetros del modelo a partir de una entrada normalizada, pues nosotros ahora este dato lo tenemos que normalizar para poder aplicarle esos parámetros, ¿vale? Bueno, luego más adelante ya hablaremos de cómo podemos hacer el proceso inverso, ¿de acuerdo? Y es decir, obtener una representación de esos parámetros digamos, desnormalizados para poder aplicarlos sobre pues, los datos sin normalizar. ¿Vale? Pero bueno, en este ejemplo, en este caso, tendríamos que normalizar esa temperatura para calcular el valor correspondiente en grados centígrados. Y nos piden también que comparemos pues cuál sería el resultado que obtendríamos aplicando ese método analítico de mínimos cuadrados. Bueno, pues intentar resolverlo y luego lo veis en el vídeo. Vamos a definir cuál es esa temperatura en la escala desconocida, que nos dicen que son 50 grados. Vamos ahora a calcular el valor bueno, que nos va a predecir nuestro modelo.
como decíamos, ¿no? Tenemos que normalizar, ¿vale? Este valor de TU. Y para esto, lo único que tenemos que hacer pues, es aplicar la misma fórmula que aplicábamos aquí, ¿no? Es decir, restarle el mínimo del dataset y dividirlo entre la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿no? Es decir, lo mismo que hicimos aquí para todo el vector con los datos de entrada, pero ahora aplicado a un único elemento, ¿no? Pero bueno, esta cuenta nos vale perfectamente. Así. Vale, entonces ahí tendríamos esa entrada normalizada. Bien, ahora ya podemos utilizar nuestro modelo para hacer la predicción, ¿no? Es decir, cogemos nuestro modelo, invocamos esa función predict a la que le vamos a pasar esta temperatura normalizada, ¿no? Bueno, por otro lado, nos piden que lo comparemos con el valor que obtendríamos usando mínimos cuadrados. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es utilizar esa función que habíamos implementado anteriormente de mínimos cuadrados para que nos dé los parámetros a partir de bueno, pues esos datos de entrada y esas etiquetas, ¿vale? Que bueno, ya lo calculamos previamente, pero bueno, no sé ahora por dónde estarán, o por ahí, en alguna variable, lo podemos calcular otra vez, ¿no? Solo tenemos que invocar a esa función. A ver, tenido por mínimos cuadrados. Opa. Entonces, vamos a obtener esos parámetros W llamando a esa función list_squares o como le hayáis llamado, a la que le vamos a suministrar las medidas en la escala desconocida, ¿no? La entrada y las temperaturas en grados centígrados. Una vez que ya tenemos los parámetros, ya podemos calcular la temperatura correspondiente, pues multiplicando ese parámetro W por nuestra temperatura en la escala desconocida y sumándole el sesgo, ¿no? Ese bias. Vale. Y por último, mostraremos los resultados, ¿no? Entonces, por un lado vamos a mostrar la temperatura que nos genera el modelo, que va a estar en grados centígrados. Bueno, ambas van a estar en grados centígrados. De model y la vamos a sacar con 2 decimales. Y lo mismo para la temperatura esta de mínimos cuadrados TLS. Bueno, vamos a ejecutar. Vale, y aquí tenemos que para esta temperatura en la escala desconocida de 50 grados centígrados, pues nuestro modelo nos devuelve una temperatura de 9,54 grados centígrados y pues aplicando el método matemático de mínimos cuadrados nos sale 9,53, es decir, prácticamente la misma, ¿no? Hay diferencia, bueno, pues en ese segundo decimal. De hecho, si nosotros pues mantuviéramos el entrenamiento durante más épocas, seguramente se nos iría ajustando mejor las predicciones de nuestro modelo. Pero bueno, nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Con el resultado que tuvimos ahora, ¿no? Con esa pues implementación de ese modelo muy simple en el que pues básicamente lo que hay ahí es una unidad, una neurona, ¿de acuerdo? Podríamos decir. Para visualizar cómo se comporta nuestro modelo, pues lo que vamos a hacer es representar cuál es la recta de predicción obtenida, ¿no? De forma similar a como hicimos pues con cualquiera de los otros métodos, por ejemplo, con el de ese método analítico de los mínimos cuadrados. Entonces, bueno, pues se nos plantea aquí un nuevo ejercicio.
que no es más que esto, ¿no? Crear el gráfico que muestre cuál es la recta obtenida por este modelo de aprendizaje automático y frente pues a los valores que obtenemos en nuestras medidas, ¿no? En ambas escalas. Y como en el caso anterior de la inferencia, tenemos que tener cuidado de normalizar la entrada, ¿no? Que vamos a utilizar para hacer la representación. Bien, pues podéis detener aquí el vídeo, tratar de resolver esto, que no debería suponer mayor problema, ¿no? Hacer esa visualización, construir esa gráfica y bueno, y a continuación pues verlo en el vídeo, ¿no? Para, bueno, contrastar. Bueno, vamos a aprovechar, por ejemplo, esta gráfica que tenemos aquí de mínimos cuadrados, ¿no? Con, bueno, pequeños ajustes, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que es esta visualización me va a servir. Vamos a cambiar el título, método de Machine Learning. Aquí tendré en el eje X la medida del termómetro, pero en este caso va a estar normalizada. En Y tendré la temperatura en grados centígrados. La recta calculada en este caso, ¿no? Necesito cuáles son los parámetros de mi modelo, ¿de acuerdo? Bueno, pues sabemos que tenemos ahí esta propiedad params que me va a devolver esos dos parámetros W. Entonces ahora a la hora de dibujar la recta voy a pasarle aquí la entrada normalizada. Tengo que pasar las predicciones, ¿no? Vamos a calcular las predicciones, en este caso va a ser model predict y le voy a pasar pues igualmente esa entrada normalizada. Bueno, y vamos a mostrar aquí pues esos parámetros en la leyenda. Las medidas de los termómetros, que no es más que un gráfico de dispersión, utilizando pues nuevamente aquí será esa entrada normalizada y los grados y la temperatura en grados centígrados, y mostrar la leyenda y mostrar el gráfico. Bien, y aquí tenemos, ¿no? Nuestra gráfica, ¿no? Que vemos cómo se nos ajusta perfectamente esa recta a estos puntos, ¿no? A esas medidas que, bueno, pues que hicimos de forma empírica. ¿Vale? Y obtenemos, bueno, pues una solución similar a la que obtuvimos previamente aplicando, pues, técnica matemática de los mínimos cuadrados, ¿vale? Pero ahora con nuestro modelo de Machine Learning. Para finalizar, dado que en ese histórico de entrenamiento tenemos el error, ¿no? En este caso el error cuadrático medio de cada una de las iteraciones de entrenamiento, ¿no? De cada una de esas épocas, así como los parámetros que se obtuvieron en cada una de esas iteraciones de entrenamiento, pues vamos a visualizar gráficamente dos cosas. Por un lado, cómo fue disminuyendo ese error a medida que vamos avanzando en el proceso de aprendizaje, es decir, a medida que vamos realizando más iteraciones o más épocas de entrenamiento. Y vamos a visualizar también cómo fue mejorando esa recta de predicción resultante de los parámetros de cada una de esas épocas. ¿Vale? Entonces, bueno, evidentemente no lo vamos a hacer para esas 10.000 iteraciones que estuvimos entrenando. Lo que nos piden es que creemos una visualización en la que haya dos gráficos. En uno de ellos se va a mostrar cuál es el error de la predicción en las 5.000 primeras iteraciones de entrenamiento. ¿Vale? Pues nos debería mostrar esa curva de disminución del error.
entre la primera y la iteración 5000. Y el segundo de los gráficos nos tiene que mostrar la recta, ¿vale? Es decir, de forma similar a esto, tenemos que construir un gráfico similar a este, donde van a aparecer las muestras y nos van a aparecer las rectas correspondientes a estas iteraciones. La iteración 100, la 500, la 1000, 2000 y la última, ¿no? La última, bueno, pues que sería esta de aquí, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, todas superpuestas en el mismo gráfico, para poder ver, ¿no? Compararlas visualmente. Bien, pues podéis parar el vídeo, tratar de bueno, implementar la solución de este pequeño ejercicio y bueno, y finalmente pues podéis comprobar con la solución que proponga yo. Bueno, vamos a crear antes de nada los dos subplots, ¿no? Porque, bueno, en la misma figura vamos a tener estas dos gráficas y las vamos a disponer de forma vertical. Vale, así que vamos a tener aquí dos conjuntos de ejes, a x0 y a x1. Vale, que, bueno, vamos a obtener a partir de la llamada de esta función subplots, en donde le voy a decir que vamos a tener pues esas dos gráficas, ¿no? Distribuidas en una columna, y vamos a dar fig size, un tamaño a la figura, pues por ejemplo 810, ¿no? Vamos a ver qué tal queda, un poco más alta que ancha, ¿no? Porque bueno, están en esta disposición vertical. Frente a la iteración. La primera de nuestras gráficas nos va a mostrar cuál es el error de la predicción frente a la iteración, ¿no? Es decir, el error que se produce en cada una de las distintas iteraciones o épocas de entrenamiento, ¿vale? ¿Vale? En función de los parámetros que se hayan calculado en esa época. Bueno, ¿esto de dónde lo sacamos? Bueno, nosotros ya sabemos esta variable history que, bueno, obtuvimos antes en el proceso de entrenamiento, ¿no? Para hacer, hicimos esto, model, train, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Bueno, pues esto, habíamos visto, básicamente era una lista en las que cada uno de los elementos de la lista, ¿no? Por ejemplo, este, no es más que a su vez otra lista en la que tenemos el identificador de la iteración, una tupla con los parámetros obtenidos en esa iteración de entrenamiento y el error correspondiente, ¿no? Que si nos fijamos vemos cómo en cada una de las iteraciones va descendiendo poco a poco, ¿no? Pues 21,03, 21,01, 20,99, 20,97, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo lo que quiero es este error de aquí, lo que quiero representar es esta variación de este error en función de la iteración en la que me encuentro. Lo quiero hacer para las 5000 primeras. Así que lo que tengo es que extraer de esta lista, de los 5000 primeros elementos de esta lista, quedarme con este valor de aquí, ¿no? Que sería pues el tercero de los elementos de, bueno, de esta lista interna, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esto es fácil de hacer. ¿No? Es decir, yo me voy a crear una nueva lista por list comprehension, ¿vale? Donde lo que voy a hacer es para cada elemento en este histórico, pero no todo, sino en los primeros 5000 elementos, ¿vale? Pues para cada uno de estos yo me quiero quedar con, que a su vez es una lista, quiero quedarme con el elemento que está en la posición 2, ¿no? Es decir, el tercero, que se corresponde con el error, ¿vale?
Vale, de hecho, bueno, podemos ejecutar esto y mostrar ese contenido de esa lista, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Cómo serían estos valores de aquí, ¿vale? 21, bla, bla, 22, bla, 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 ¿no? Que decíamos que iba descendiendo. Bien, pues esto es lo que quiero representar, ¿vale? Bueno, entonces, ahora lo que voy es a establecer, por ejemplo, cuál es el título para este conjunto de ejes. Error en la predicción. Vale, vamos a establecer también cuál es el título del eje X. En este caso pues va a ser la iteración, ¿no? O la época, ¿vale? Y label, que en este caso va a ser el error cuadrático medio. Vale, y sobre este conjunto de ejes simplemente voy a visualizar esos valores, ¿de acuerdo? Esto lo que va a hacer es que automáticamente, pues en lo que es el eje X, pues va a crear ahí una secuencia entre 0 y 5000, ¿vale? Me da igual, para irme mostrando en Y, ¿vale? Esto sería el valor en Y del error, ¿vale? No hace falta que me cree yo los valores para el eje X. Como no se los doy, pues automáticamente él me va a generar pues esa secuencia de valores, ¿no? Que me da igual, no tiene mayor importancia, ¿no? Bueno, vamos a mostrarlo, ¿no? Para ver que esto, upa, no, que será PLT show. Vale, aquí veríamos cómo varía el error en la predicción a medida que fue avanzando el proceso de entrenamiento, ¿no? ¿Vale? Como empieza pues con un error cuadrático medio bastante elevado, pero a medida que nos vamos avanzando en nuestras iteraciones de entrenamiento fue disminuyendo, ¿vale? Pues hasta, bueno, pues hasta que se estabiliza, ¿no? A partir de una determinada iteración. Luego, bueno, pues seguramente aquí aún sigue descendiendo, pero muy despacio, ¿no? Y bueno, y aparte es conveniente de tener el proceso de entrenamiento en un determinado punto, ¿no? Ya hablaremos de esto, porque si no el modelo pues empieza a, en vez de ser capaz de predecir nuevos valores, no tener esas correlaciones, empieza a memorizar, ¿de acuerdo? A sobreajustar sobre los valores de entrenamiento. Pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante. Vamos a añadir ahora lo que sería la gráfica de las rectas de predicción, ¿no? Bien, y que sería para los parámetros de unas iteraciones concretas, ¿no? De esta la 100, la 500, la 1000 y la 2000 y la última. Bueno, entonces nos vamos a crear aquí una lista con los índices que vamos a utilizar para extraer del histórico, pues que serán pues el índice 99, porque lógicamente el primero es el 0, ¿no? Entonces para sacar pues la iteración 100, ¿no? Se corresponderá con el elemento 90 de índice 99 de la lista. El 499, 999 y el 1999. Vale, que bueno, podríamos utilizar estos, ¿no? 100, 500, 1000, 2000, porque realmente poca diferencia va a haber. Pero bueno, si somos estrictos, serían esos los índices, ¿no? Y de la última, que es el -1. Bien, entonces vamos a ir recorriendo esos valores para extraer los parámetros correspondientes a esa iteración, ¿no? Es decir, nuestros parámetros W los vamos a sacar del histórico
para ese índice en concreto y queremos el elemento 1, ¿no? Es decir, que está en la posición de índice 1, que era esa tupla en la que venían esos dos parámetros W, ¿no? Recordamos, en la posición 0, ¿vale? En la posición 0 viene el número de la iteración, en la posición 1 viene la tupla con los parámetros, en la posición 2, que es la que utilizamos aquí, pues nos viene el error, ¿no? Una vez que tengo esos parámetros, voy a hacer las predicciones, ¿vale? Multiplicando SV por la entrada normalizada más el bias, ¿no? O el desplazamiento. ¿Vale? Así ya tendría lo que serían los puntos de la recta. Vamos a añadir, por ejemplo, aquí también pues unos títulos para el gráfico y para, bueno, y para que esto lo podríamos poner fuera del bucle, ¿no? Mejor. X1, 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 título, pues aquí serán las, vamos a llamarle a esto, rectas de predicción. En el eje X lo que vamos a tener aquí es la medida de termómetro normalizada. Y aquí lo que vamos a tener es la temperatura en grados centígrados. Bueno, entonces volviendo a esto, a este bucle, cogía los parámetros para el histórico correspondiente, es decir, la iteración que sea, ¿vale? Calculo las predicciones y ahora lo que voy a hacer es imprimir, ¿no? Crearme el gráfico en ese conjunto de ejes 1, a partir de en X las temperaturas normalizadas, en Y las predicciones, podemos añadirle una etiqueta que nos muestre, por ejemplo, cuál es el valor de la iteración, ¿no? O la época, que es ese índice más 1, cuál es el valor de ese parámetro W y cuál es el valor de este parámetro B, también con 2 decimales de precisión, ¿vale? ¿Qué más vamos a añadir aquí? Bueno, pues vamos a añadir también los puntos. Esto lo vamos a hacer aquí fuera del bucle. Normalizada, norm, tc. Y vamos a darle pues también un color, por ejemplo, no sé, como el de antes, ¿no? Orange. Y y vamos a añadirle también la leyenda. Bueno, y con esto en principio debería estar, ¿no? Entonces vamos a repasar. Cogemos los índices del histórico correspondientes a, bueno, pues esas iteraciones, la 100, la 500, la 1000, la 2000 y la última. Hacemos un bucle donde vamos recorriendo cada uno de esos índices para extraer los parámetros que están en la segunda posición de cada entrada del histórico. Calculamos las predicciones multiplicando W por las entradas normalizadas más el desplazamiento. Y luego imprimimos entradas normalizadas, las predicciones, la etiqueta para la leyenda. Y luego, pues lo que sería el gráfico de dispersión de los puntos medidos, ¿no? Bueno, vamos a ejecutar esto. Vale, y aquí tenemos las distintas rectas, ¿no? Las medidas, y vemos cómo a medida que fuimos avanzando en el proceso de entrenamiento y
en el que fue disminuyendo, ¿no? A medida que avanzamos fue disminuyendo el error, pues las rectas resultantes lógicamente van a ajustar mejor la relación que existe entre estas dos escalas, ¿no? Vemos aquí como la peor es esta recta azul, ¿vale? Que va a ser la que tiene más error, y luego como estas distintas rectas, naranja, verde, roja y morada, que sería la última, ¿no? Poco a poco vemos cómo va rotando y ajustando mejor pues las relaciones entre los puntos. Bien, pues aquí terminamos esta especie de supuesto práctico que no tenía otro objetivo más que ilustrar, utilizando pues un problema pues tremendamente sencillo, cómo pues buscamos la solución a un problema utilizando aprendizaje automático, ¿vale? Un poco para verlo en comparación con otras aproximaciones, como puede ser la programación tradicional, utilizando pues esos métodos matemáticos, analíticos, etcétera. Y luego también para que nos dé una ligera idea de cómo se construyen estas soluciones, ¿no? Aunque trabajemos luego posteriormente con problemas más complejos, con arquitecturas de modelos más complejas, etcétera, al final el proceso que vamos a seguir para resolverlo va a ser muy similar a este, ¿de acuerdo? En cuanto pues a las fases o etapas que tenemos que ir completando, ¿no? Pues a partir de esos datos iniciales que tendremos que analizar, que tendremos que adecuar de alguna manera para que luego los pueda ingerir nuestro modelo, ¿no? Ese modelo que tendremos que definir, ¿vale? Tendremos que definir, bueno, pues un poco cómo es su estructura, cómo va a ser o guiar de alguna manera ese proceso de entrenamiento, ¿vale? A través de diversos hiperparámetros, a través de especificar, pues qué, por ejemplo, optimizador de los mismos vamos a utilizar, etcétera. Y luego, posteriormente, pues analizando cuáles son los resultados de ese proceso de entrenamiento, de esas inferencias posteriores que va a hacer nuestro modelo, etcétera, ¿no? Es decir, esto ya nos da una pequeña guía de por dónde van a ir los tiros, ¿vale? Bueno, pues aquí lo dejamos.